Buenas noches, mi nombre es Brandon Estier Hernández Sánchez y el día de hoy les quiero hablar sobre la cultura azteca. Digamos que fue una de las culturas que más me llamó la atención durante el segundo corte. En esta pues hablaremos de los aspectos básicos de esta cultura, tales como por ejemplo educación geográfica, la economía, religión, entre otros temas. ¿Listo? Entonces, para iniciar vamos a hablar de la ubicación geográfica. Básicamente, el Imperio Azteca se estableció en el Valle de México. Se ubicó principalmente en los estados de Veracruz, Puebla, Oaxaca, Guerrero, la costa de Chiapas e Hidalgo. Eso en cuanto a México. También hay datos que indican que también se establecieron en una parte de Guatemala. ¿Listo? Eh, en cuanto a la conquista a nivel de territorios, pues tuvieron todo tipo de climas, estuvieron asentados en todo tipo de climas, desde los climas cálidos, ¿sí? Hasta los climas polares de alta montaña, ¿listo? La Ciudad de México fue originalmente la capital del Imperio Azteca, eh, llamada Tenochtitlán, fundada en el año 1325. Tenía un alrededor de 200.000 habitantes, para que nos podamos dar una idea de qué tan grande era la cultura. Entonces, 200.000 habitantes. Cuando, bueno, esta población empezó a reducir drásticamente, cuando los conquistadores españoles pues llegaron allí y a principios del siglo XVI. Esto hasta el final que se extinguieron por obra de estos españoles. Que pues bueno, vamos a hablar ahora de la organización política. Básicamente, el Imperio Azteca era una confederación de varios pueblos no aztecas, ¿sí? Entonces, digamos que también en cuanto a organización política, pues era una monarquía representativa, ¿sí? Dirigida por el jefe de los hombres o en su nombre azteca llamado Tlacatecuhtli, ¿sí? Quien era pues nombrado por un consejo supremo. Aquí ahora vamos a hablar de la organización social. Básicamente, la organización social la base, por ejemplo, era el Calpulli, ¿sí? O era un clan que básicamente gozaba de cierta autonomía, que tenía pues divinidades, tierras y administración, ¿listo? La sociedad azteca tenía carácter rígido y clasista. Entonces, las clases sociales en orden jerárquico eran los nobles, o la nobleza, en este caso, como lo vemos en la diapositiva, básicamente está conformada por el tlatoani, los nobles jefes administrativos y sacerdotes, al igual que los jefes militares. ¿Listo? Ahora vamos como tal, con el pueblo, que era básicamente, estaba conformado por comerciantes, artesanos, agricultores, ¿sí? Campesinos de la época. Y por último tenemos a los siervos y los esclavos, que eran los que generalmente estos esclavos provenían de otras culturas que, mm, digámoslo así, se oponían a la absorción o a la inclusión a esta cultura azteca, ¿sí? Entonces, al no aceptar, pues terminaban en este tipo de trabajos forzosos. En cuanto a la economía, digamos que la agricultura era la base de la economía, ¿sí? Aunque con técnicas rudimentarias cultivaban maíz, tomate, algodón, cacao y tabaco, ¿sí? Del cacao obtuvieron el chocolate, básicamente, y este imperio azteca carecían de la ganadería, ¿sí? Y solamente domesticaron, en cuanto a animales, al pavo y al perro, ¿sí? Ahora en cuanto a la artesanía, como método de comercio, bueno, hasta ahora estaba en crecimiento, por lo que solamente realizaban el trueque, ¿sí? O
intercambiaban, por ejemplo, las semillas de cacao, que eran como la moneda de esa cultura, para intercambiar pues bienes y servicios, ¿sí? Dependiendo del valor o de la rareza, perdón, de la rareza del producto, pues eran más o menos semillas de cacao. ¿Listo? Ahora, en cuanto al arte, digamos que realizaban esculturas de piedra, trabajaron los metales, la madera, los tejidos, la alfarería y las piedras preciosas, ¿sí? Eh, Utilizaron el oro y la plata, pues, para hacer collares, pectorales, brazaletes, orejeras y otros adornos personales, ¿sí? Así como también estatuillas a los dioses. Entonces aquí podemos apreciar básicamente cada uno de los tipos de arte que hicieron en madera, piedra, oro. Y aquí tenemos, por ejemplo, cómo digamos, realizaban culto a sus dioses por medio de estatuillas, ¿sí? Ahora, a nivel de la religión azteca se caracterizaba por el dualismo, ¿sí? Y un politeísmo y carencia de bases morales. Básicamente eran dualistas porque creían en la lucha permanente de dos fuerzas, ¿sí? Representadas por sus dioses creadores, Tezcalipoca y Quetzalcóatl, ¿sí? El dios de la guerra, también este se encontraba el dios de la guerra Huitzilopochtli. Básicamente a este dios fue que se le dio un carácter, o bueno, por estudios se conocía que el azteca era una persona guerrera y le rendía muchísimo culto a este dios porque estos cultos pues y lo hacían por medio de sacrificios humanos para venerar a este respectivo dios de la guerra. Aquí tenemos básicamente pues los tres dioses principales, ¿sí? A Huitzilopochtli, como lo habíamos dicho, es el dios más importante, es el dios del sol y de la guerra. A Quetzalcóatl, el dios del viento y de la fertilidad, también conocida por el mundo, que es como una serpiente emplumada. Y Tezcalipoca, dios del cielo nocturno y protector de los jóvenes guerreros. Listo, entonces el fin del imperio azteca se dio, pues, ay, perdón, fue por Hernán Cortés, junto con los pueblos descontentos con la forma del gobierno azteca, quien se enfrentó a Moctezuma II, marcando el fin del imperio y la expansión del imperio español. Muchas gracias.